Esta es una producción de Grupo Fórmula. ¿Cómo estás, Violeta? Muy bien, Eduardo. Qué gusto saludarte, qué gusto saludar a tu audiencia. Oye, tú traes un análisis muy interesante sobre lo que es todo lo que ha sucedido después de la concentración en el Zócalo y en otras plazas del país el domingo pasado, donde ves hasta una euforia de algunos comunicadores en la radio y televisión, ves, hay mucha felicidad, como que si ya el país cambió. Sí, bueno, y no es por aguar la fiesta, pero yo creo que hay manera, o sea, la marcha creo que tiene una importancia suficiente como para verla desde una perspectiva un poco más fría, ¿no? Por un lado, creo que sí se oyen muchos recuentos celebratorios, ¿no? De que fue un éxito y eso creo que no se lo niega a nadie, ¿no? Definitivamente fue una convocatoria muy exitosa. Lograron llenar la plancha del Zócalo, que es algo que no se había visto, digamos, de ese sector un sector que podemos llamar opositor al gobierno, al proyecto gobernante en este momento. Pero creo que merece que analicemos algunas cosas para leerla en su justa dimensión. Tampoco coincido con los ánimos, al contrario, derogatorios que dicen que eran puros acarreados y pagados. Eso creo que no le ayuda a nadie porque pues obvia algo muy evidente, y es que una marcha de esas dimensiones, por más dinero que le metas, no puedes acarrear toda esa gente, ¿no? O sea, tienes toda la razón. Siempre hay comentarios polarizados. Que si fueron 5, que si fueron 10, que si fueron 500,000, que si fueron 16,000. Ni en eso se van a poner de acuerdo y los dos generalmente exageran hacia un lado o hacia el otro. sí, y yo creo que fue muy acertado que fueran en el Zócalo, porque el Zócalo pues es como la medida de todas las marchas, ¿no? O sea, cuando están en otros lugares no siempre podemos calcular, y ahí andan calculando de que 4 personas por metro cuadrado, y en este caso, bueno, sabemos que el Zócalo, digamos, el Zócalo es la medida de la marcha, ¿no? ¿Cuántos Zócalos llenas? Sí, así es, sí. Y entonces creo que cuando las marchas tienen esa dimensión, a fuerza tienen un componente orgánico, o sea, no pueden ser completamente coercionadas o completamente, o sea, sí tienen un componente orgánico, y lo que estaría bueno es saber en qué consiste esa motivación que saca a la gente por su voluntad a la calle a protestar. Y por otro lado, también preguntarnos de qué cosas no protestan. Y entonces, pues yo pensaba en 3 puntos que creo que hay que, pues me llaman la atención. El primero es que, a pesar de que muchos de los convocantes eran actores políticos partidistas, o sea, estoy pensando en Mariana Gómez del Campo, Felipe Calderón, Vicente Fox, que son actores, digamos, de partidos y que están en la política partidista, en la marcha no hubo ninguna insignia partidista. Y esto algunos lo toman como el rasgo de una protesta ciudadana. Yo lo considero un síntoma de que los partidos siguen muy desprestigiados. O sea, Cierto. por más que la gente acuda a su convocatoria, sí, pero no se quiere poner la camiseta. Y eso me parece que no es una buena señal para ellos, ¿no? Para el obradorismo sí es una buena señal, pero para la oposición no es una buena señal. Es más, ¿no supondrías tú que la gente que va, como tú dices, orgánicamente porque quiere ir, lo menos que quiere ver es que los partidos estén atribuyéndose lo que no es de ellos, y la gente diga, oye, yo como ciudadano, no como apoyador del PAN, del PRI ni de nada? Sí, pero eso es curioso, ¿no? Porque al final sí van a votar por ellos. Es decir, es una marcha que en muchos de sus consignas y de su reclamo es un reclamo en contra del gobierno que propone este plan de reforma electoral, pero que finalmente, pues si les dan a escoger, van a votar por estos partidos, pero no lo quieren decir. Y eso es un fenómeno curioso. Es que los partidos sí van a tener finalmente ese voto, pero no alcanzan a tener porque no hay de otra. un poco porque no tienen de otra, ¿no? Esos sectores. Y la otra cuestión que también me llamó la atención es que justo ahorita mencionábamos fuera del aire la marcha del 2002 que reclamaba por la inseguridad que se vivía en el país. Esa también creo que, por más que haya sido convocada por sectores partidistas, fue una marcha muy orgánica. Sí, sí. Porque el problema que aquejaba, de inseguridad que aquejaba, especialmente a la Ciudad de México, era grave, o sea, grave a tal grado que la gente de verdad sentía, o sea, invertía su tiempo en ir a una marcha para reclamar sobre ese punto.
y creo que eso no está sucediendo en este momento. Hay dos reclamos que suelen ser los reclamos de los sectores de clase media en este tipo de manifestaciones, que son económicos y sobre seguridad, y ninguno de los dos está figurando en este tipo de manifestaciones. Cierto, nadie ha marchado desde el 2002 para exigir seguridad, y vaya que está mucho peor la situación hoy que hace 22 años, hace 20 años. Y tampoco nadie sale a reclamar la carestía de la vida, como si ves en otros países. Exacto, no se está reclamando carestía, y yo creo que la gente no reclame seguridad. No estoy segura de que en este momento estén las cosas peor que en 2002. Por ejemplo, el índice de secuestros ha bajado, pero radicalmente en este sexenio. Entonces, y creo que el secuestro era una de las cosas que era uno de los crímenes de mayor impacto, de los delitos de mayor impacto, que afectaba muchísimo a estas clases medias. Y creo que ahora, pues, yo creo que con justa razón no están reclamando ese aspecto, y probablemente también en esos silencios, digamos, hay que leer algo, ¿no? Hay que leer algunas cosas que a lo mejor no sienten como una afectación directa, pero por otro lado, bueno, se conglomeran alrededor de esta institución, por falta de una bandera partidista también, y eso pues creo que es un punto a analizar, ¿no? A mí lo que no me gustó es que trataran de usar esta manifestación como un instrumento de presión sobre la Suprema Corte de Justicia. Yo creo, o sea, si criticamos al presidente por presionar a la Suprema Corte, también hay que presionar a los organizadores de este evento por intentar también presionar a la Suprema Corte. Pues sí, porque finalmente a quién le estaba, es decir, la marcha le puede reclamar cosas a López Obrador, pero no va a hacer que López Obrador mueva un dedo en favor de lo que están reclamando, cualquier cosa que ésta sea. Entonces le tienen que reclamar a algún actor que pueda interceder a su favor, ¿no? Y creo que en este caso están más bien confiados en que sea la Corte la que les dé la razón, porque definitivamente creo que sí es una marcha que saca a la calle, y eso creo que es una buena noticia para la oposición, saca a la calle, hace visible a un sector que francamente se opone al proyecto gobernante. O sea, sí creo que nadie que sea simpatizante de López Obrador estaba en esa marcha, por más que crea. No, para nada. Sí, es muy polarizado ese. Ya están las encuestas, y tú hace unas semanas hablabas sobre el término polarización. Las encuestas dicen que la de Mitofsky, que yo la sigo diariamente, pone al presidente con un nivel de aprobación del 63%. Entonces, los que estaban en la marcha representan a un porcentaje de ese 37% que no está de acuerdo con el presidente. Así de fácil. Así es, y creo que y qué también, bueno. Por supuesto, y lo que hablábamos también la semana pasada, que preveíamos que iba a ser una marcha totalmente pacífica, eso también me parece que es algo que hay que destacar. O sea, que pueden salir a protestar en total libertad, no hay ninguna persecución, no hay sombrerazos, no hay nada. O sea, la gente sale, dice, manifiesta lo que piensa y tal. Eso no necesariamente, o sea, a pesar de que eso me parece un muy buen síntoma del ambiente democrático, por otro lado, no me parece que ya sea como para cantar victoria que tienen a la oposición organizada y congregada, porque una de las cosas que les falta, o sea, el camino que falta es el tema de Georgina, ¿no? ¿Quién va a ser el candidato? Y creo que en ese proceso también todavía corren mucho riesgo de desgastarse y de desgastar esta unidad que parece que están logrando alrededor de un instituto que debería ser el árbitro de los partidos, ¿no? El problema es que todos los que mencionan ya están desgastados. Exactamente. No hay dónde, no hay candidatos. No, y si te das cuenta, los mismos oradores que escogen para el evento, pues son personas incandidateables, ¿no? Porque como que no quieren darle más reflectores a alguien, como que están cuidando mucho que nadie tome más protagonismo en este momento. Y eso creo yo que es síntoma de que la lucha por esa candidatura va a ser una lucha muy encarnizada. Y además, mira, los que conocemos un poco al país, que una oradora del domingo pasado sea la dueña de una revista que durante el priato fue cómplice de los gobiernos del PRI y del autoritarismo priista. Ahora son muy demócratas. No entiendo. Sí, totalmente. No solo demócratas, sino que además dicen que vivimos en una dictadura, pero lo están diciendo desde un templete del palacio donde supuestamente vive el dictador, ¿no? Eso es algo un poco también allí como una hipérbole, por no decirlo más. Una dictadura, no estaríamos tú y yo hablando de estos temas en este programa.
Sí, exacto. Ni me habrías invitado a tu programa, No, pero muy sí. bien. Buen análisis, me gusta. ¿Por qué no estamos protestando por otras cosas, no? Sí, eso es curioso. Mi forma de ver es, bueno, a lo mejor no es algo que les mueva porque no es algo con lo que se sienten afectados, pero bueno, lo que sí es cierto es que el presidente sigue con esos índices de aprobación de 60 y tantos % que ningún presidente en América Latina de izquierda en este momento tiene, y eso hay que irlo siguiendo de cerca, ¿no? Yo el lunes pasado, el lunes de esta semana, mi columna fue que podrán hacer todas las marchas que quieran, pero que mientras el presidente en las encuestas esté arriba del 51%, no tiene por qué preocuparse. Pues sí, de todos modos yo creo que no hay que ningunear, ¿no? Esta No, claro que no, divulgación de la oposición, pero ¿no? hay que ver las cosas con realismo, como tú lo dijiste. Violeta, como siempre, me da gusto verte. Nos vemos el jueves entrante. Igual, sí, nos vemos el jueves y un abrazo. Muchas gracias, me dio gusto platicar con ustedes. Gracias, Violeta Vázquez Rojas. Mensajes. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.